Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, como ustedes saben, la última semana de mayo en Uruguay, bueno, va a seguir en temas de agenda política como van a ser los primeros días de junio, que tiene que ver con este debate que se ha generado a partir de la compra del Instituto Nacional de Colonización de estas 4.400 hectáreas para estos proyectos de impulso al desarrollo allí en el medio de la cuenca lechera, con la instalación de 60 familias rurales que estarían explotando 60 tambos, en lo que hace uno de los emprendimientos y los proyectos más importantes del Instituto Nacional de Colonización de los últimos tiempos. Esto que por supuesto que ha generado la molestia de los sectores dominantes, de los famosos Maya Oro, como diría el expresidente Luis Lacalle Pou, que no son ni más ni menos que los grandes sectores vinculados al agronegocio y a la propiedad terrateniente en el Uruguay. Pero que además ha contado con el yerro, con las vacilaciones del propio gobierno nacional, al punto de que, bueno, fue el propio presidente, Yamandú Orsi, a pocas horas de que se iniciara la polémica, que planteó la situación, que aparentemente habría un precepto constitucional por el cual la calidad de colono del expresidente, ahora Eduardo Viera, no le permitiría seguir adelante en sus funciones con justamente dirigiendo el Instituto Nacional de Colonización. Pero vayamos por partes. Primero hablamos de yerro porque en realidad ustedes saben que la presidencia y como muchos de los directorios y muchos organismos del Estado se define el propio Parlamento. A mí me cuesta muchísimo creer que algún legislador no haya previsto, incluso los que votaron, los senadores que votaron de los partidos de la oposición, la presidencia de Viera, que no hubieran tenido este elemento en cuenta, salvo que hubieran querido generar esta polémica. Polémica que por otro lado es bueno reiterar, que la polémica se produce porque además no se produce por la situación de presidente de colonización como colono de Viera, sino que se produce por la compra del campo o a partir de la compra del campo. Tal vez, y sin tal vez, si el Instituto Nacional de Colonización no hubiera realizado esta compra, que afecta a los intereses de la gran oligarquía terrateniente en el Uruguay, la discusión sobre la presidencia de Viera no hubiera estado en el Parlamento. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que se dice que en la historia del Instituto Nacional de Colonización, organismo creado en 1940 y pico, no es la primera vez que un colono funge de presidente del instituto. Yo puedo llegar a aceptar que por los errores que se hubieran cometido antes, violando este precepto constitucional, bueno, eso no sería motivo para justificar que ahora sí se hiciera. Lo cierto es que no parece surgir de la historia que aquellas personas que fueron colonos y que estuvieron al frente del instituto se hubieran beneficiado de su condición de presidente. Primero porque, como ustedes saben, las colonias que, que están dentro del Instituto de Colonización se manejan en distintos rubros productivos. Y no siempre los colonos que están en un rubro productivo necesariamente eh, forman parte de los planes que a lo largo de su trayectoria el instituto fomenta. Con esto quiero decir, por ejemplo, en este caso específico, aún incluso dentro del mismo rubro, eh, si alguien tiene un tambo en una colonia, pero aquí lo que se está planteando es la creación de 60 tambos en otro lugar del territorio, que además, en términos de la visión capitalista, es más, fungiría más como una competencia que como una política de desarrollo. Pero bueno, lo cierto es que el sistema político ha jugado sus cartas. Una vez más, el gobierno ha demostrar cierta capacidad de maniobra, pero en este caso, como decía un famoso líder ruso, un paso adelante, dos pasos atrás. En otro orden de cosas, también de políticas de gobierno, bueno, ustedes saben que finalmente el gobierno eh, acaba de designar como embajadora ante la ONU a la ex vicepresidenta Beatriz Argimón y como embajadora en Portugal a la ex subsecretaria de Cancillería Carolina H.
Esto que generó movimientos varios, ruidos varios, pero sobre todo a la interna de las fuerzas políticas, a las colectividades que pertenecen, las hoy embajadoras, en lo que también algunos leen como, bueno, una jugada política casi de esas de ajedrez del gobierno al haber designado y haberle generado a la posición política estos ruidos internos. En el caso de Beatriz Argimón, bueno, sin lugar a dudas, oficia casi como un elefante en un bazar, ¿no? La ex vicepresidenta del gobierno de Luis Lacalle Pou, destacada dirigente del Partido Nacional, que acepta, porque aparte el otro ruido que allí hubo es que Beatriz Argimón no consultó a su partido sobre si debería aceptar este cargo, que acepta ser embajadora ante la ONU. Y en el caso de Carolina H., bueno, ustedes saben todo lo que ha sido el episodio Marcet, las propias denuncias de Carolina H. contra la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou en este asunto, lo que le ha costado la interna de su propio partido, el Partido Colorado, y que ahora, bueno, de alguna manera, podríamos decir, es designada en Portugal. En definitiva, una política internacional que, salvo estas dos designaciones, sigue teniendo algunos ruidos. Ustedes saben bien que hace poco nosotros pensábamos bueno, que solamente en el relato de lo que hace el genocidio en Palestina era parte del relato del canciller uruguayo Mario Luber King, pero las últimas declaraciones de Yamandu Orsi también operan en el mismo sentido, lo que también ha generado algunas resistencias en algunos sectores de la sociedad uruguaya que entendemos que lo que está sucediendo en Palestina es un verdadero genocidio y no se la puede denominar de guerra. Y desde ese plano el país debería posicionarse desde otro lugar.